Estas imágenes corresponden a la zona próxima al paraje de la Torrecilla, donde está la cascada y el pozo de este nombre, en el término municipal de Begís, en el río Palancia. Aquí vamos a encontrar lo que es un bosque de galería. El nombre hace referencia precisamente a que los árboles que digamos bordean el río están muy próximos, en este caso son chopos, y prácticamente llegan a tocarse, formando a modo de una galería, de ahí viene el nombre, donde por la parte inferior pasa el agua. De hecho, el curso de agua apenas puede distinguirse. También se le denomina ripisilvas, es una forma, digamos, deformada de ribera y de selva. Y son unos bosques que condicionados por unas condiciones edáficas, es decir, la presencia de agua cercanas a la superficie, o bien en el mismo curso del agua, en las orillas, que van a condicionar una flora muy densa, muy tupida, que en este caso va a dejar incluso apenas dejar pasar el agua, y que es un tipo de bosque que encontraremos en la comarca y en la Comunidad Valenciana, también característico, pues porque bordea el curso del río, y una vez nos alejamos del río ya desaparecerá completamente este tipo de bosque. Es propio de estas condiciones edáficas. En el término de Begís, donde pasa el río Palancia, tenemos un paraje, que es el paraje de la Torrecilla, que es una cascada, una poza alrededor, en pleno corazón del río Palancia, y junto a ella tenemos un bosque de ripario muy denso, con unos chopos imponentes, donde apenas pasa la luz y apenas se distingue el cauce del río. Pero conforme vamos ascendiendo, vamos a encontrar, va a ser menos densos la presencia de árboles, los arbustos, pero que seguimos teniendo junto al río Palancia una flora muy densa, debido precisamente a las condiciones de presencia de agua, donde van a hacer que vamos a encontrar una flora propia de ese tipo de biotopo. Entre ellas vamos a encontrar una especie perteneciente al género Cirsium. El género Cirsium está muy representado en la comarca por distintas especies, pero aquí vamos a describir en concreto el Cirsium montpesolano, también denominada Cardus montpesolanus, perteneciente por tanto a la familia de las compuestas o asteráceas. El nombre popular es el pincho burrero, en valenciano lengüeta de sequia, y es una planta que, como he dicho, pues vamos a encontrar con relativa frecuencia en suelos húmedos, en bien márgenes de ríos, en prados, en lagunas, en juncales. Este Mequitophyllus escaposo, por tanto, lo encontraremos en todos los pisos de la comarca, tanto en el termomediterráneo como en el supermediterráneo o el mesomediterráneo, y en las dos zonas, por tanto, corológicas, la valenciano-tarraconense y la maastrichtense, la más interior, que es la que nos encontramos en este momento. Así le hemos encontrado pues desde aquí Begís hasta Segorbe, Navajas, en Soneja, en Jérica, en la Sierra Espadán también, en Piña de Montalgrao. Es una hierba perenne, rizomatosa, con tallos pues ramificados, no muy ramificados, son alados, las hojas son lanceoladas, glabrescentes, alternas, que en los bordes tiene pues espinas inclinadas hacia el ápice de las hojas. Las inferiores están pecioladas, las medias y superiores pues progresivamente son más pequeñas y decurrentes, las de las unidades, es decir, las que están más próximas a los capítulos, no son decurrentes. Las superiores, por tanto, son prácticamente branteiformes, son muy pequeñas. Las flores pues son de un color púrpura y se agrupan en unos capítulos pedunculados, más o menos campanulados. Todas las flores pues son hermafroditas. Y estos capítulos pues agrupan en número de 3, 4, son en números escasos, una inflorescencia de pocos capítulos. Las brácteas de estos capítulos del involucro son lanceoladas, están aplicadas, y las inferiores tienen una espina apical. El fruto es en aquenio y tiene un vilano de unos 9 a 14 milímetros. Este género significa, pues el nombre de Cirsium montpesolanus significa cardo de Montpellier. Ya se hablaba de este género, ya se habla en el libro publicado en 1753 por Carl Linné, que se titula Especies plantarum. Es una planta que no tiene una utilización medicinal y que más tiene un interés desde el punto de vista ecológico, ya que en su presencia indica la presencia de unos suelos pues higroturbosos, unos suelos no anófilos, pero que indican la presencia de agua, y que van a estar rodeados de unos juncales, de pues unas mentas,
una serie de plantas típicas de de la primera línea en que están en contacto con el agua y que van a permitir pues la protección incluso de la flora que existe en los ríos, en las ramblas, en los riachuelos, ya que son muy densas, hay muchos tallos los que suelen tener, las hojas en la parte inferior son grandes y además bastante densas, no así en el tallo en la parte superior, que son muy pequeñitas y muy pocas, pero que a la vez nos permiten distinguir fácilmente esta especie cuando la vemos a las orillas de un río. A principios del verano en la comarca vamos a encontrar frecuentemente otra especie, una planta conocida, perteneciente a la familia de las compuestas, que es la denominada Escolimus hispanicus. También el nombre popular sería cardillo, cardo moro, tagaranilla también, cardillo de olla, cardo de comer. Es una planta que encontraremos sobre suelos áridos degradados, en campos abandonados, en sitios de pastoreo, en herbazales rurales viarios, en zonas, como he dicho, pastoreadas, en caminos, en solares, en medios nitrificados, por ejemplo, que están alterados. Es una planta ya conocida, de los griegos ya la conocían, siendo ya citada por Teofrasto. Plinio incluso la hace referencia a hablar de ella, considerándola incluso como antitranspirante. Es una planta, el nombre de Escolimus deriva del griego clásico, Escolimus, que era el nombre de algún cardo en Grecia que era comestible, y a su vez pues el Escolimus deriva de escolos, que significa espina. Es una planta, como he dicho, una planta bianual, pues tiene tallos erectos, que son alados, ramosos, provistos de espinas. Las hojas son pinnatepartidas, espinosas, las flores son amarillas y están dispuestas en capítulos provistos de brácteas espinosas. El fruto es en aquenio, de 2 a 3 milímetros. El virano tiene una corta corona, se multiplica por semillas. Como hay que indicar que este cardo, a diferencia del resto de los cardos, tiene las flores pues las tiene liguladas, es decir, son flores amarillas, las flores que componen el capítulo son flores amarillas, son liguladas, y al contrario que otros cardos que tienen además flores tubulosas, y es el rango distintivo de esta especie. Los capítulos se disponen en las axilas de las hojas. Es una planta que podemos encontrar en todos los pisos bioclimáticos de la comarca, desde el termomediterráneo al supramediterráneo. Así la podemos encontrar en Piamonte al Grao, en la Sierra Espadán, en el Toro, en Viver, decir, etcétera. En cuanto a lo que se utiliza de esta planta, pues la utilización no es a nivel farmacológico, es a nivel popular, y la utilización que se hace es de las raíces. Los principios activos que contiene pues son flavonoides e inulina, y se le atribuye pues unas propiedades pues diuréticas. El láter de esta planta fresca, se ha usado para cuajar la leche, y fabricar queso. Las flores se han utilizado incluso para adulterar el azafrán, y las hojas tiernas, una vez liberadas de la parte verde pues y de las espinas, pues se han consumido como una verdura. De hecho, en el centro y sur de Europa se ha comido pues bien cocida o en frío, mezclado a modo de picadillo, mezclado con aceite, sal y vinagre, incluso huevo duro. Es una planta, por tanto, que ha tenido una utilización a nivel popular. De hecho, en el siglo XVI en Salamanca pues hacía la costumbre de utilizar de comer las partes tiernas con su raíz. Después, claro está, de lavarlas, tanto crudos como guisados con carne. Las hojas tiernas basales son las que se consumen normalmente en ensalada, hervidas, para sopas, incluso para tortillas. Pero hay que eliminar toda esa parte de espinas, la parte verde de la planta. La parte que se suele consumir, por tanto, es lo que comprendería la penca, los nervios, y la parte superior del cuello de la raíz, que serían las partes más comestibles. En el interior de la comarca del Alto Palancia, en concreto en el altiplano de Barracas, tenemos una zona donde es un altiplano donde encontraremos un ecosistema estepario, donde las condiciones de climatología son extremas, las temperaturas medias son las más bajas de la comarca. Estamos en el sector ecológico maestracense. Es una zona donde llana, donde corre mucho el viento. Esto va a hacer que unas condiciones extremas que prácticamente muchas plantas no puedan vivir en este tipo de clima.
Esto no ocurre así con la planta que vamos a describir ahora a continuación, que es una planta perteneciente a la familia de las labiadas, y en concreto el género Pholomis. Ya describimos en su momento el Pholomis lignitis, que es la oreja de liebre, y ahora vamos a describir el Pholomis herbaventi. El nombre popular es aguavientos, ventolera, y este nombre popular ya indica por dónde, digamos, va la descripción de esta planta y esta planta por qué se llama así. Y se llama así porque es una planta que podemos encontrar en matorrales aclarados, pastizales vivaces, frescos, en márgenes de campos de cultivo de secano, pero en las zonas más interiores de la comarca. Como he dicho, aquí en El Toro, en Barracas, en Pino de Montalgrao, es decir, en el sector maestracense. Es una planta, el nombre de Pholomis ya viene del griego, de Pholomis, que está emparentado con Pholomos, que es gordolobo, es una planta también de hojas gruesas. A nivel popular, Pholomis viene del griego también, que significaría llama luz, de ahí, y esto viene porque en la oreja de liebre se utilizaba para lo que son las mechas, para encender los candiles. Como iba diciendo, en este caso el Pholomis, este es el Pholomis herbaventi, es una hierba con tallos erectos, que ligeramente pilosos. Las hojas inferiores son ovado-lanceoladas, opuestas, gernado-dentadas, están cordadas, pecioladas también, y tiene un haz glabrescente, verde reluciente. El envés, en cambio, es piloso, de un verde pálido. Las superiores son más pequeñas, las hojas superiores, todas con una muy poca pilosidad. Las brácteas de longitud muy superior a las flores. Las bracteolas subuladas y pilosas, y las flores son fácilmente reconocibles porque son de un color púrpura, que la diferencian de la oreja de liebre, que son amarillas. El labio superior también, como aquella, tiene forma de un casco arqueado, que le dan cierta singularidad, ya que se disponen en verticilastros a lo largo del tallo, separados entre sí. El cáliz es piloso y tiene unos dientes espinosos. Como he dicho, es una planta que soporta temperaturas extremas y vive en estas zonas ventiladas, de ahí el nombre de aguavientos, ventolera, y está adaptada de hecho a este tipo de climatología. De hecho es uno de los denominados estepicursores, plantas de estepa o erial, puesto que el viento, por ejemplo, las arranca de cuajo y las arrastra, digamos, restregándolas por el suelo, lo que facilita la diseminación de las semillas de esta planta. Al desplazarla, se desplaza toda la planta por el viento y entonces facilita su diseminación. Es decir, se ha adaptado a ese medio extremo, en este caso pues el altiplano de Barracas, precisamente porque donde va bastante viento y unas temperaturas medias bajas y extremas. En cuanto a la utilización de esta planta, pues no tiene aplicaciones a nivel popular o medicinal. Sí que hay estudios tanto sobre la oreja de liebre, el Pholomis lignitis, como el Pholomis herbaventi, que es la aguavientos. Se han estudiado sus efectos hipotensores, antihipertensivos, incluso diuréticos, la presencia de los compuestos que tiene, como ácidos fenólicos, flavonoides, heteróxidos y gliconas, pero son estudios a nivel experimental. No existe una utilización popular ni farmacológico de esta planta. Es una planta rara en la comarca, que solamente la encontraremos en la zona interior de la comarca, y que tiene importancia también desde el punto de vista ecológico, precisamente porque es una planta propia de estas estepas más interior de la comarca, de este altiplano